Y ahora mismo en Galaxia nos visita la deseada, la más deseada. Os diré por qué. Siempre que hago directos en Instagram o en el Twitch me preguntáis, ¿y Luz? ¿Cuándo vuelve Luz? ¿Cuándo vuelve? Y os lo dije, Luz está en México. Cuando no os preocupéis que el primer programa por donde va a pasar va a ser este. Pero está en México, ¿por qué? Porque ya hace tiempo que tenía que ir a México, porque mucha gente allí la quiere muchísimo, como también en otros países, y tenía que hacer conferencias, consultas, muchas cosas, ¿no? Y hoy la tenemos aquí, en Galaxia, una auténtica galáctica. Luz Arnau, bienvenida, ¿qué tal? Bien hallado, muy buenas noches, tardes, noches ya. Sí, tardes, noches. Pues Luz, sí, la primera entrevista que concedo desde que he llegado. Bueno, he llegado hace 4 días. ¿Qué tal por México? Muy bien, la verdad que fantástico, una experiencia, pues como siempre, ¿no? Es un país que yo llevo en el corazón, que amo mucho. Es una gente maravillosa, sentimientos encontrados, ¿no? En muchas ocasiones me he encontrado con almas muy viejas, con almas con las que yo ya me había reencarnado en otras vidas, con almas dormidas que se han pegado a mí por situaciones, por circunstancias, y ahí mi duda, ¿no?, de cómo hacer para poder despertar a esta persona sin que se asuste, ¿no? Pero básicamente todo el mundo estaba fuera del rebaño, menos 4 personas. El resto estaban fuera del rebaño. Muy, muy bonito. Emocionante, ¿no? Porque después de más de 1 año y medio preparando todo este viaje, preparando el curso, la masterclass, la conferencia, ¿no?, que fue, bueno, multitudinaria, daba la vuelta a la manzana del hotel, la cola. Ha sido una experiencia para mí hermosa, como siempre que voy a México. Me quedo con tantas cosas por hacer, con tantas cosas por hablar con personas, porque es que no me dio tiempo. Por compromisos familiares tuve que regresar más rápido de lo que tenía previsto y no pude pasar consulta, pero les amenacé con volver y os amenazo con volver. Voy a volver seguramente antes de que termine este año, voy a volver a estar otra vez en Ciudad de México, y la verdad que fue tan hermoso, me dieron tantos regalos. Ya te he traído los tuyos. Sí, que os lo tengo que agradecer, esos regalos. Además, los vamos a exponer, los regalos, porque todos son objetos de artesanía preciosos, típicos de México. Y los vamos a exponer aquí en la entrada de Galaxia, para que todo el mundo que entre vea bien el amor, el cariño que nos tenéis. Claro que sí. Y me voy con el corazón un poco roto porque me hubiera quedado más tiempo, porque había tantas personas que necesitaban de mi ayuda, pero bueno, les amenacé con volver. Voy a volver, chicas, chicos. No os preocupéis que antes de que termine este año voy a estar ahí. Voy a estar ahí. Muchas almas. Me reencontré con almas que hacía muchas vidas que no veía. Almas jóvenes, algunas muy jóvenes, y otras con las que he compartido batallas, guerras, discípulos míos de vidas pasadas. Claro, es que había tanta gente. Había una conexión kármica. Total, total, total. En el taller fue precioso porque estábamos todos relacionados, ¿no? Entre ellos algunos sí que se dieron cuenta, otros no, pero estábamos todos relacionados. Hasta seguridad estaba relacionada con los que estábamos en aquel momento en la sala. Guerreros, los guerreros de la luz. Guerreros de la luz. Que nos tenemos que encontrar más los guerreros de la luz, estar en conexión no solo virtual a través de las redes, sino también presencial. Fijaos las fotografías de la conferencia que dio Luz Arnau en México, más de 300 personas, más de 300, ¿no? Muchas que además se quedaron con las ganas porque no pudieron entrar, pero no os preocupéis que Luz volverá y hará más conferencias. Fue una conferencia realmente espectacular. Yo lo sé también porque oyentes, espectadores del programa luego me enviaron mensajes diciendo que fantástico que fue con Luz, me sané, sentí muchas cosas que no había sentido, encontré sentido, significado lo que me está pasando. Es que fue una conexión kármica en toda regla. Una experiencia que se tiene que dar más, Luz. Sí, además, tienes que hacer más conferencias. Ay. Ya sé que el tiempo es el que es, pero tienes que hacer más. Y lo paso muy mal. Yo cuando salgo a hablar ante 300 o 400 personas, aquí donde me veis, soy muy tímida y lo paso bastante mal. Luego ya me suelto y ya no. Pero sí, yo creo que sí, ¿no? Que ahora
es lo que me toca vivir en este momento, quizá, ¿no, Alex? El viajar no solamente a México, ¿no? Sino también aquí en España. Tengo previsto ir a Madrid a hacer una conferencia, un taller. Me toca un poco, siento que ahora mi alma es lo que me toca vivir en este momento, ¿no? En expandirme no solamente a través de las redes sociales, que ha sido una gran ventana, puerta o no sé, agujero ahí por el que me he podido colar durante toda esta situación que estamos viviendo y que hemos vivido en vuestras casas, sino que también es este punto que, en la medida de lo que se pueda, ¿no? Porque tampoco no tenemos el libre albedrío de podernos mover como nos gustaría en este momento, pero en la medida de lo que se pueda sí que voy a empezar a hacer estas charlas, estas conferencias, porque al final son charlas sanadoras, aparte de explicaros cositas que quizá pues aquí en las redes sociales no se pueden decir, no se pueden explicar, pues también hacemos ejercicio de conexión, ¿no? En este caso en México hicimos un ejercicio de vaciar miedo, ¿no? De vaciar mochila. De hecho, en el taller básicamente lo que la gente, las personas que estaban en mi taller, que eran más de 60 personas, era básicamente la palabra miedo. Era miedo, ¿no? Miedo a ser feliz, miedo a fracasar, miedo a amar, miedo a ser amada, miedo a la pérdida, miedo al abandono, miedo a la muerte. Si comprendiéramos que todos estos miedos al final son limitaciones que nosotros nos ponemos, es este punto de ignorancia que tenemos, de no saber que verdaderamente somos mucho más que todo esto, ¿no? Somos más capaces, que nuestra mente abre puertas, que nuestra mente allana el camino. Si fuéramos conscientes, toda la palabra miedo la borraríamos, ¿no? de nuestros hábitos cotidianos. Este miedo incluso a mostrar las emociones, a mostrar los sentimientos, ¿no? Ante mí no, obviamente, cuando hacéis un taller conmigo sabéis que yo os desmonto el alma, ¿no? Para que podáis sanar y podáis sacar todo este sufrimiento que hay dentro. Pero básicamente era miedo. Siento las personas con mucho miedo, miedo a todo. Y eso es tan castrante, tan limitante. Es como que la información que tú le estás dando a tus células es ese miedo. Miedo a atreverme a hacer cosas. Cuando uno vive con plenitud, cuando uno vive feliz, cuando uno vive con un objetivo, es muchísimo más fácil. Y quitarnos ese miedo. Hubo un ejercicio que hice en mi taller y es que -4, todo lo demás era miedo y esos 4 acababa siendo miedo también a la soledad, sobre todo, a quedarme sola, a que nadie me quiera. Qué terrible, ¿no? O sea, tener miedo a que nadie me quiera. A quedarse solo. Es que claro, si yo sintiera toda esa paz dentro de mí, no necesitaría, no tendría esa necesidad, ¿no? Porque al final nadie es nuestro, ni los hijos, ni la pareja, y cuando uno vive con ese desapego y con ese respeto hacia los demás, todo fluye, todo va bien, todo canaliza, ¿no? No todo tiene por qué ser una propiedad, ¿no? Nos han dicho que esto es nuestro, que lo otro es nuestro, que tiene que ser así, que tiene que ser de esta otra manera, y al final las conclusiones, y sobre todo después de lo que nos está pasando y lo que nos ha pasado, las conclusiones es que nada es nuestro, nada es para siempre, y el hacedor de tu propia vida eres tú, y la información que tienes que dar a tu cuerpo, a tus células, es una información positiva, sin miedo. Tampoco no nos vamos a lanzar al vacío, pero vigilaremos un poquito con estos roles, con estos viejos esquemas que tenemos aquí, tanto de karma genético heredado como de costumbre de vida, ¿no? De esta vida también cogemos malos hábitos y malas costumbres, ¿eh? Nos acostumbramos. El ser humano es el único en la faz de la Tierra
que se acostumbra a vivir mal. Y yo creo que hay muchas personas en este momento que se están dando cuenta de que vivían mal y de que entendían mal lo que era la vida. Yo siento que uno tiene que dejarse fluir y quitar estos miedos. Ha sido fantástico, ¿no? El poder vivir esta experiencia con tantas personas. Yo creo que el fin de semana pasado, pues yo no sé, vi como a más de 700, 800 personas. No nos hemos contagiado, estamos todos sanos, fuimos muy respetuosos con todo lo que hicimos, con todas las medidas de seguridad pertinentes, pero hubo un momento que yo pasé ya de las medidas porque había personas que verdaderamente había que tocar, había que achuchar. No, porque antes también habías hecho el test, ¿no? Claro, había un test, sí, se sabía sí, que claro. todo el mundo estaba sano, ¿no? Sí, No había nadie contagiado. Hicimos un test todos los días que había gente seguisteis, que me las decía, medidas las seguisteis. Lo pasamos ayer, el test. Le dije, bueno, me da igual, yo los he comprado, hay que volver a hacerlo. Vale, perfecto. Hay que volver a hacerlo. Y fue muy bonito, ¿no? Muy. Había personas que había que achucharlas, es que no tenía más remedio que abrazarles porque era esa necesidad. A mí me encanta... La gente te pregunta, ¿en España? Que sí, en España, no os preocupéis, que hacer. Sí, voy a hacerlo aquí también. ¿Cuándo? La gente se pregunta, ¿cuándo? Es que mi compromiso de México llevaba más de 1 año y medio ahí en pie, entonces era sí o sí, cueste lo que cueste, hay que ir a hacerlo. Dentro de este año voy a seguir moviéndome, sobre todo estamos preparando algo aquí en España para poder ayudar a las personas que tenemos también aquí, por lo menos aunque sea una conferencia o pasar consultas aquí en Barcelona o en Madrid. Probablemente sea en Madrid. Pues ya sabéis, gente de Madrid, gente de España que queráis saber de Luz, a ver, la podéis encontrar en todas las redes sociales. Yo os recomiendo que vayáis a su canal de YouTube, que ya estás cerca de los 100.000, ¿no? Pues estás ahí rozando. Si te digo la verdad, no lo sé. No tienes ni tiempo de mirarlo. No lo sé porque este tema de México ha sido tan costoso, tan trabajoso. Salimos muy también del portal ahora de junio que se abrió, los rituales de protección que he preparado. Entonces ha sido mucho trabajo y tengo parte de mi equipo que les he dado vacaciones y está en Acapulco. Entonces son los que me llevan todo este tema. La verdad que no he entrado a mirarlo. Hay que descansar también. No va a ser todo trabajar. Se lo merecían. Entonces parte de mi equipo se ha quedado de vacaciones en Acapulco. La próxima semana, Dios mediante, van a estar aquí. Perfecto. Pues sabéis que tenéis un canal de YouTube, el exclusivo, el oficial de Luz Arnau, que es Luz Arnau Coach Espiritual. Ahí podéis ir, suscribiros. Luz Arnau hace todas las semanas, hace directos, sube vídeos, consejos, recomendaciones. Está muy bien, es un canal muy completo que os va a ayudar para vuestra evolución y vuestro despertar espiritual. Además, también podéis ponerse en contacto con ella a través de ese teléfono que veis en pantalla, solo WhatsApp, 685 51 21 77. Bueno, estaba diciendo yo solo WhatsApp, pero te pueden llamar también ese teléfono, por si quieren tener una consulta contigo. Sí, claro. Pueden llamar también, ¿no? Sí, Porque hay gente que dice, no, llamadas no, solo WhatsApp. No, pueden llamar. Lo que pasa, llamar? Claro, para la gente que llama de fuera de España, hacer llamada por WhatsApp. Mejor, claro. Llamada por WhatsApp. 685 51 21 77 con el prefijo 34 delante, 0034 o más 34 del 685 51 21 77. Luz, tengo que hacerte esta pregunta porque si no la gente va a matar. Dirá, Alex, ¿cómo puede ser que tengas salud y no le hagas esta pregunta? Sobre predicciones un poco, es decir, ¿qué va a pasar? Porque ahora estamos inmersos en esta quinta ola, la gente quiere saber, esta quinta ola va a ser tan trágica como están explicando los medios de comunicación, saldremos pronto, bueno, ¿qué va a pasar un poco con la economía? ¿Qué va a pasar, ¿no? En el mundo en los próximos meses? ¿Qué te ha llegado? ¿Qué has canalizado? ¿Por dónde quieres que empiece? Por donde tú quieras, por el principio. Qué bueno. Economía. Bueno, la economía, yo creo que la economía a nivel internacional, a nivel mundial, ya ha cambiado, ¿no? Las últimas noticias que yo he leído, y sé lo mismo que seguramente sabéis muchos de vosotros, es que los países ya están empezando a... China ya lo ha hecho, está creando su propia moneda virtual, y entonces los países también están ahora trazando un plan. Y yo creo que ya nos hemos acostumbrado a pagar con el móvil, el dinero va a empezar a desaparecer. ¿Es preocupante esta situación? Ahora mismo no, puede ser que sea un poco preocupante de cara al año 2022,
todo el tema de los ahorros, de lo que tengamos en el banco, de los planes de pensiones, que todo esto se pierda. Tendría que haber una catástrofe natural para que todo esto se perdiera, ¿no? A partir quizá de marzo, abril del año 2022 os hablaré un poquito más de esto. Las noticias son un poco alarmistas, ¿no? O según qué personajes que se mueven en YouTube están alarmando un poco sobre este tema, pero es que ya alarmaron en el mes de abril del año pasado, entonces bueno, tampoco no ha cambiado mucho la cosa. A nivel económico nos estamos adaptando a una nueva forma de mover el dinero. El papel va a empezar a desaparecer, obviamente, ¿no? Y si os fijáis, lo que más contamina a nivel bacteriológico sería el papel, porque va pasando de mano en mano, de mano en mano, cuando llega a ti no sabes quién lo ha tocado. Esto también es una de las fórmulas por las cuales todos hemos optado por pagar a través del teléfono o con la tarjetita. No temáis, los ahorros de momento están seguros. Yo os hablé ya el año pasado de lo que iba a pasar con los bancos aquí en España, el Santander, el BBV, la Caixa, todo lo que iba a suceder. Buscarlo, lo encontraréis en predicciones a finales del año 2020, creo que hice estas predicciones. A nivel de lo que está sucediendo en la Tierra, de la climatología, os llevo tiempo advirtiendo que las cosas que van a suceder, que sean un poco más relevantes, va a ser un poco provocado por revueltas. Fijaros cómo está Cuba, mi querida Cuba, que tengo un vínculo que me une muchísimo a ese país, un vínculo familiar. Mi querida Cuba, ¿cómo está? Os avisé de que iba a haber revueltas, de que iba a haber quejas, de que países pobres o subdesarrollados iban a empezar a quejarse. Esto está sucediendo, Colombia, Cuba, y seguimos sumando. Va a haber más revueltas, más países que van a rebelarse ante el abuso político, social o económico que están sufriendo en su país. Donde había agua va a haber sequía y donde estaba todo seco va a haber agua. La climatología está totalmente revuelta, totalmente loca. Vais a ver muchas catástrofes a nivel de cosas naturales, como lo que ha sucedido ahora en Alemania, ¿no? Estas grandes inundaciones, justo cuando se hablaba un poco de la sostenibilidad, del planeta, justo sucede esto. Vamos a seguir todavía con volcanes activos. China sigue a la cabeza de toda esta situación política que tenemos en este momento. China muy inteligentemente lleva más de 20 años introduciéndose en América y en Europa y en todas partes. Lleva más de 20 años y lo que era Estados Unidos, ya os lo dije, ¿no? Si algo va a hacer daño, la situación que estamos viendo, va a ser a los Estados Unidos. Los va a quebrar a nivel político y económico, y verdaderamente eso es lo que está sucediendo. Alianzas entre China, Rusia y Corea. Japón se va a mantener un poquito al margen, aunque va a estar también ahí un poco atento a los acontecimientos, y China va a estar como muy activa, de hecho está muy activa, prestándole dinero a Dios y a su madre, para también después que le deban muchísimos favores, que en esto no es de ahora, esto ya hace tiempo que estaba sucediendo y ya hace años que se introdujo muy fuertemente en Estados Unidos. Estados Unidos pierde un poco esta cabecera, ¿no?, de ser la gran potencia, y se van a ver muchos cambios, sobre todo en estos próximos 5 o 6 meses de aquí hasta finales de año, quizá incluso hasta el mes de febrero. La situación sanitaria de salud en el mundo, continuamos un poco igual. Yo lo dije en el mes de mayo del año 2020, esta situación viene para quedarse y tendremos que acostumbrarnos a vivir con ella, que cada vez será menos letal, pero no porque la situación sea menos letal. Acordaos que hay palabras que no podemos decir.
Sí. Espero que me entendáis. No es porque la situación sea menos letal, sino porque esta situación ahora mismo ya la tenemos un poquito más controlada, ¿no? Ahora tenemos más experiencia, ahora ya no hay tanta escasez como pudo haber en un principio. Toda esta cadena de errores que se cometieron han provocado miles y miles y miles de pérdidas humanas en todo el planeta. Pero la historia del ser humano es así. La historia del ser humano es así, siempre hemos tenido estas contiendas, estas batallas, y en este caso pues es una batalla que nos viene desde fuera, que nos viene externa. Y yo me acuerdo el año pasado cuando nos dijeron no, tendremos la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, o sea, vamos a tener muchas olas, esto va a ser inevitable, pero cada vez vamos a tener un poquito más de control. Obviamente no vamos a hacer como Inglaterra, que es la inmunidad de rebaño, porque creo que es una locura y que es un modelo que ahora mismo les ha dado por seguir, que yo creo que se están equivocando, pero al final yo no soy nadie, no soy científica ni menos viróloga para poder juzgar, pero como vidente os digo, se está equivocando el gobierno inglés en hacer esto. Aquí en España vamos a continuar un poquito tal y como estamos. En otros países van a ir cambiando de semáforo según le convenga la situación política. Esto es inevitable, esta situación viene para quedarse y sobre todo no tengamos miedo, no le demos a nuestro cuerpo esa información de miedo, porque cuando tú tienes miedo, cuando tienes dudas, tienes incertidumbres, todo tu sistema inmunológico baja y ahí entonces sí que estás en riesgo de poder enfermar o de que te pase algo, pero no va a ser como fue. Y estamos en la quinta, tendremos la sexta, la séptima. Me preocupa un poquito, ¿sabéis qué? El mes de enero del año que viene. El mes de enero del año que viene a mí me preocupa un poquito. ¿Por qué, Luz? Pues no lo tengo muy claro, pero van a pasar cosas. Vuelvo a sentir mucha perturbación. Van a pasar cosas que ahora mismo no te lo puedo concretar porque tampoco lo entiendo yo. Va a ser un mes intenso, un mes grave. Diciembre y enero, diciembre del 2021, enero del 2022 van a ser meses con acontecimientos que nos van a sacudir, a conmocionar otra vez a todos. Van a suceder cosas que nos van a conmocionar. Lo iremos perfilando conforme vayan pasando estos meses, pero lo que siento ahora es eso, ¿no? Vuelvo a sentir esto parece un poco Star Wars, ¿no? Pero una perturbación en la fuerza, ¿no? Sí. En la energía de la Tierra. Vuelvo a sentir como esta perturbación que puede venir por algún intento o por algún conflicto que puedan haber entre países, ¿no? Que de hecho ya casi los hemos tenido, ¿no? Lo que pasa es que la diplomacia ahora, pues gracias a las tecnologías, va muy rápido y la cosa no se soluciona, no llega a mayores. La cosa no llegó a más, la sangre no llega al pero río. Podía haber llegado a más, ¿no? La cuestión es, Luz, para lo que va a pasar, que obviamente vamos a asistir a años muy intensos, años en los que va a pasar de todo, va a ser una realidad convulsa, va a haber momentos de mucha sacudida social, emocional. ¿Cómo nos podemos preparar para que eso no nos pase factura? Estando fuera del rebaño, es muy importante estar fuera del rebaño. Sal de ese rebaño, deja de compadecerte de ti misma, de ti mismo, sal de esa historia, coge las riendas de tu vida, sé tú, ¿no? Esa maravilla que eres tú en realidad, tú conectado con tu esencia en la octava dimensión. Conéctate con tu esencia que está en la octava dimensión. Acordaos que la octava dimensión es la unión de materia y espíritu, ¿no? Y hazte co-creador, ¿no? Desde esa parte tuya de poder decidir qué es lo que quieres en tu vida. Cuando uno sale del rebaño sufre menos. Esto no quiere decir que las cosas no te preocupen, te van a preocupar igual o quizás te preocupan más, ¿no? Porque eres más consciente, pero el sufrimiento es muchísimo menor. Cuando uno comprende que en realidad la realidad es la que tú te creas, cuando uno toma conciencia
de todo esto sufren muchísimo menos. Y cuantas más personas estemos en este tsunami de la espiritualidad, ¿os acordáis? El año 2017, 18, 19, mi llamamiento al cambio, mi llamamiento a la espiritualidad, era por todo esto que iba a suceder. Ha sido un gran trabajo por parte vuestra, ha sido un gran esfuerzo por mi parte de llevar este mensaje a todos los rincones de habla hispana de este mundo, y habéis hecho todos un gran trabajo de cambio, de prosperidad, de salir de ese rebaño y ese llamamiento mío al tsunami. ¿Tú te acuerdas, Alex, cuando estábamos en radio, que yo hablaba de ese tsunami? Sí, sí. El tsunami hace tiempo ya que venías hablando. De la espiritualidad, de salir de este sufrimiento. Esto es lo que tenemos que hacer. Ser optimistas, creadores, no dejarnos llevar por este caos colectivo o esta especie de hipnosis colectiva que nos hace, o os hace a muchos de vosotros, vivir con ese miedo, ¿no? Con esa cosa dentro de ay, uy, ay, eso es la perdición. Y todo aquel que no esté en su alineamiento, todo aquel que no esté en su centro, no perecerá, pero sí le va a costar muchísimo salir de todo esto, ¿no? Hay que, como decía Luz, no puedes dejarte llevar por la vorágine exterior, porque va a haber mucha vorágine, y corriente de miedo, mucho miedo también, energías muy densas. Por lo tanto, ¿qué hacer en ese caso? Como muy bien explica Luz, encontrar tu centro, una buena alineación. ¿Cómo se consigue eso? Pues se consigue primero conociéndote mejor. ¿Y cómo se conoce uno mejor? Hombre, pues observándose, contemplándose, pero también, por ejemplo, viajando a vidas pasadas, haciendo una regresión, conocer tu karma y sanarlo. Y en eso precisamente Luz es toda una especialista. De hecho, fue las primeras en España, si no la primera, en hablar precisamente de lectura y sanación de karma. Y yo os lo digo que yo cuando conocí a Luz, que fue la primera entrevista de radio seria, digamos, importante que hice en mi vida, porque ya yo era muy jovencito, aún tenía, mira, iba con rizos. Imaginaos a Alex con rizos. Y rizado, muy Imaginaos. Eso fue en aquel lejano 2003, septiembre de 2003, que yo, no, 2003 no, ¿qué digo yo ahora? Septiembre de 2000, el año 2000. Yo empezaba en la radio profesional, la primera entrevista fue con Luz, y Luz ya llevaba tiempo hablando del karma, de cómo leer el karma, de cómo sanarlo, cuando prácticamente nadie hablaba de esto ni en este país ni en otros países, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es la persona indicada para que os pueda ayudar en ese aspecto. Si queréis contactar con Luz es muy fácil, solo tenéis que llamar o enviar un WhatsApp a ese teléfono que veis en pantalla, al 685 51 21 77, con el prefijo 34 delante. Y yo os lo digo, porque yo mismo lo he experimentado. Sé que muchos de vosotros, espectadores de Galaxia, habéis ido con Luz precisamente para hacer esa lectura y sanación de karma, y sé lo bien que os ha ido, cómo os ha funcionado, cómo os ha ayudado a cambiar a mejor, cómo os ha ayudado a entender vuestra vida, por qué pasan las cosas y para qué pasan las cosas. Claro, es que te den orientación, sales de esa sesión y ya estás en tu centro. Si es que de eso se trata, de estar en tu centro, porque el poder lo tienes tú, pero necesitas a alguien que te acompañe, que te recuerde que el poder lo tienes tú. Y ahí tienes Luz Arnau para ayudarte, recuerda. Esa conexión de alma que yo hago, ¿no? Bien. Una cosa Conexión muy del bonita alma. Muy bien. que he hecho ahora en mi taller y en el curso de Reiki también que hemos dado, es conectarte con mi alma, ¿no? Lo que hago yo, ¿no? Cuando me miras a los ojos y notas que entro dentro de ti, Sí. he hecho esa conexión de alma con las personas que han estado conmigo. Ha sido muy, 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 muy bonito, mucho. Luz, como siempre es un placer que nos acompañes aquí en Galaxia. Te voy a despedir, pero antes una preguntita breve. Ahora hay mucho ruido y pocas nueces con este informe OVNI, desclasificación OVNI, que ha hecho público Estados Unidos. Dicen que es un resumen ejecutivo de un informe que es mucho más completo, pero ese informe que es mucho más completo y que parecería tener evidencias y tecnología, de existencia de tecnología extraterrestre, está oculto al gran público, ¿no?
¿Qué está pasando en nuestros cielos, Luz? ¿Por qué están tan movidos? ¿Por qué al parecer cada vez hay más avistamientos? Aquí hablábamos el otro día de ese OVNI, esos 3 objetos voladores no identificados que un chaval de 30 años en Devon, Reino Unido, captó en fotografía y vídeo. Y no solo él, hay múltiples avistamientos en todo el mundo, cada vez más. ¿Qué está pasando? ¿Nos acercamos a un avistamiento global? ¿Los hermanos mayores están aquí para ayudarnos, para evacuarnos? ¿Qué está pasando en nuestros cielos, Luz? ¡Wow! ¿Hoy o te lo digo la semana que viene? Si quieres te lo voy a un minutito si quieres voy a intentar. Y luego lo desarrollamos. En la conferencia hablé sobre esto, ¿no? Sí. Sobre el cómo nos están preparando para todos estos cambios que vienen. Porque verdaderamente no estamos preparados para todo esto. La mayoría de la humanidad no está preparada para este gran cambio. ¿Que hay mucho más? Alex, hay muchísimo más de lo que nos van a contar. ¿Estamos preparados para esto? Pues no. ¿Que hay mucha tecnología que es de la Tierra? Sí. ¿Que ellos ya en el accidente de Roswell, incluso anteriormente, han encontrado tecnología y que llevan todos estos años investigando esa tecnología? También. ¿Que tenemos cosas que vemos en los cielos que yo creo que algunas son nuestras? Sí, sí, porque llevamos muchos años. Hay una cosa que no se habla y es una noticia que no ha salido mucho a la luz, sino en uno de estos informes, me parece que es, en hallazgos arqueológicos ya se han encontrado naves extraterrestres, sí. Y es algo que no ha salido a la luz. Y huesos de personas, homínidos con el cráneo alargado. Bueno, era una práctica, ¿no? Sobre todo, por ejemplo... En algunos casos sí, pero en otros no está tan demostrado eso. Era una práctica que se solía hacer, ¿eh? En la época cuando alguien nacía ya le preparaban para que tuviera un cráneo con forma de cono. No sabemos por qué, ¿no? Y tampoco sabemos, por ejemplo, por qué medían 2 metros en aquella época y nos hemos quedado todos tan chiquititos, ¿no? O al menos yo con mi 1,60 m y poco. Pero hay hallazgos arqueológicos donde ya se han encontrado naves extraterrestres o objetos que no pertenecen a esa época de la historia, ¿no? Entonces, ¿van a desclasificarlo todo? Bueno, Trump era un egocéntrico y una persona muy especial, pero una de las cosas que dejó dichas es o lo hacéis o lo haré público yo. Por eso lo están haciendo, porque él ya quería haberlo hecho público en el año 2019 y no se lo permitieron. Entonces sí que nos van a ir diciendo. Que nos están tutelando, hace mucho tiempo que nos tutelan, lo que pasa es que no todo el mundo llevaba una cámara de vídeo o una cámara de fotos de la mano. Claro. Ahora todos hacemos, y cada vez más rápido, pim pam, y la sacamos y podemos grabar o filmar. Y repito, muchos de estos avistamientos yo estoy convencida que es tecnología nuestra, que es tecnología que hemos conseguido después de todos estos años de estudio de lo que se han ido encontrando o naves que han ido derribando, ¿no? Porque se han derribado naves que no pertenecían a la tecnología que tenemos hoy en día, y de hecho una de las cosas que se van a desclasificar ahora es todo lo que dicen los pilotos, porque los pilotos nunca hablaban, los pilotos no decían nada porque era como de flipados, ¿no? de friki, ¿no? Fíjate, pues este loco, y luego tendrían que dar muchas explicaciones, pasar por exámenes psiquiátricos, o sea, los pilotos se mantenían callados, pero ahora hace poco hay unas fotografías que ya dentro de poco van a salir a la luz, que están tomadas desde la cabina del avión por el copiloto del avión, ¿eh? Entonces, esto es una realidad, sí, y nos están preparando. Que vayan a bajar y, bueno, yo creo que de momento aún no, pero nos van a ir preparando para estas alianzas que ya existen. Esto no es algo que yo descubra, ¿eh? Estas alianzas con seres de otros mundos que ya existen hoy en día en la Tierra. Y no quiero ser conspiranoica, y vais a ver que va a ser una realidad en los próximos años, ya. Con esto termino. Con esto terminamos. En todo caso, la semana que viene ya desarrollamos sin más. Programa.
Luz, muchas gracias, como Muchísimas siempre. gracias, Cuídate a tu mucho. lado siempre. No te canto. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo. Bueno, ya está. Los sueños se harán En realidad, a tu lado y a vuestro lado también. Seguimos aquí en directo. Pausa y volvemos. Hasta ahora.